Deme un momento. Bueno, muy bien. Muy buenas noches, Cristian, Lisette, Natalia, Verónica. Espero se encuentren muy bien. Básicamente, este encuentro sincrónico es para darles las recomendaciones de alguna manera de, digamos, de lo que me han enviado. Comencemos con Verónica Escobar. Denme un segundito, por favor. Escobar Verónica. Verónica, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Verónica. Aún no hay un tema, digamos, que de cierta manera estés siguiendo, simplemente hablas del teletrabajo como una modalidad que está presente actualmente, ¿cierto? Hablas de la reinversión de las modalidades del trabajo, que me parece que está bien. También asumes algo relacionado con la pandemia, precisamente porque el tema del teletrabajo genera reestructuración por temas de pandemia. Lo que me preocupa básicamente, o sea, de todas estas fichas bibliográficas que me envías, es que has profundizado en un tema relacionado al tema del teletrabajo, pero no veo teletrabajo, sí, todas muy relacionadas, como te digo, en el tema del teletrabajo, pero no veo, a ver, yo veo aquí evento jurídico, no veo la relación que tiene que ver con el tema de gestión, de la gestión financiera. Pensaría que nos falta ese tema. Dame un segundo. Este mouse me está molestando. Verónica. Sí, profe. Verónica, entonces yo las fichas bibliográficas las veo bien argumentadas. Con eso puedes construir de alguna manera el inicio del ensayo, pero el tema financiero tienes que hacer una relación de teletrabajo versus finanzas. ¿Bajo qué connotación? De acuerdo a lo que ya hayas visto en el diplomado. Entonces, bajo esa estructura, es fundamental que vayas buscándote otras 4 o 5 fichas bibliográficas que tengan que ver precisamente con esa relación. Teletrabajo y gestión financiera, o teletrabajo y costos financieros, o teletrabajo y, digamos, aumento en los costos laborales, no sé. Tienes que buscar esa relación porque solamente bajo el tema de teletrabajo no se puede redactar el ensayo, ¿correcto? Listo, profe. Yo ahí tenía una duda que incluso para eso le estaba solicitando la asesoría, porque yo no sé si yo el ensayo lo puedo hacer, por ejemplo, en una de las últimas fichas, creo que fue la última que le envié, hay una ficha que tiene que ver con el teletrabajo en Bancolombia, que es donde trabajo actualmente. Yo no sé si el ensayo lo puedo enfocar porque creo que me sería un poco más fácil como conseguirme a nivel de costos cuál ha sido el manejo financiero que se le ha dado al teletrabajo, porque nosotros, por ejemplo, hemos entregado muchas sedes y ya los contratos se han cambiado, creo que en el 30% de los empleados para teletrabajo. Entonces, no sé si el ensayo yo lo podría enfocar como en algo tan específico que es a nivel financiero en una empresa como tal. O si No, señora, no. No, porque cuando se habla de un ensayo se habla en un concepto muchísimo más amplio. Tú no lo puedes enfocar solamente a un tema de una empresa y ya. Eso se hace básicamente en el trabajo de grado.
donde hay que hacer una especificación en función de un fortalecimiento empresarial. En un ensayo, no. En un ensayo no podemos ser tan específicos, tenemos que ser más abiertos. Si lo quieres enfocar hacia una empresa, me tendrías que coger 3, 4 o 5 empresas como máximo y hablar en ese contexto de esas 5 empresas. ¿Me hago entender? Sí, profe, de manera general, pues. Y tiene que ser de un muy abierto, tiene que ser abierto porque por eso se llama ensayo, porque es una prosa, es una lírica, es una redacción, es una opinión muy personal de lo que está pasando con el teletrabajo en función, por decir algo, con las nuevas formas de hacer las cosas y qué costos implica esto para las pymes o para las medianas empresas o para las grandes empresas. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bueno, no te me vayas a ir porque necesito decirles algo adicional. ¿Listo? Listo. Bueno. Gracias, profe. Surley, ¿estás por ahí? Surley Vargas. Sí, señor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, tu tema está en función de temas de normas tributarias que no ofrecen estabilidad económica a las pymes en Colombia. ¿Eso es correcto? Sí, sí, señor. Bueno, cuando hablamos de normas tributarias, pues digamos que hay muchas, y especialmente en el tema de las NIF, ¿sí o no? Las Sí, NIF de cierta manera han sido un meollo para las pequeñas y medianas empresas, no tanto para las grandes, porque las grandes de alguna manera contratan algún outsourcing y tienen ese músculo financiero para que les hagan ese ejercicio. Me sí. parece que el tema es actualizado, ¿cierto? Yo veo, por ejemplo, como título Empresas Pymes, Impuestos, Contribuyentes, Reformas Tributarias, Estado, Economía, Beneficios Tributarios. Yo no veo eso como título, sino como palabras claves, ¿cierto? Las estoy viendo como palabras claves. Entonces, sería muy bueno que vayas pensando en un título que agrupe todas esas palabras, porque me parece que el ensayo puede ser muy pertinente. Lo que sí es que no veo cuál es el enfoque, hacia dónde. ¿Será las empresas pymes? ¿Será las empresas pymes? Te pregunto, Surley. Sí, Bueno, si es enfocarse listo, si es a a las empresas pymes, yo creo que vamos muy bien encaminados. Empresas pyme, impuestos, básicamente todas esas temáticas que colocas allí tienen que ver con el tema de la gestión, con el tema de la gestión financiera. Tienes básicamente dos fichas bibliográficas, encontraste una con la Jorge Tadeo Lozano, que habla de planeación tributaria, que me parece que está muy bien. 2, tienes 3. También de planeación estratégica tributaria en las pymes comerciales. Tienes 3. Tienes 4. No, solamente tienes 3. 4, ¿cierto? Sí, Relación entre la gestión financiera y la competitividad. Aquí tengo un problemita, Surley, esa se me sale de contexto, esas, porque arriba las demás tienen una relación muy directa con el tema tributario, pero esta ya es con un tema de competitividad. La competitividad básicamente es el símil de productividad, y competitividad y productividad, digamos que tiene una relación entre el tema de estrategia, eficiencia, eficacia y efectividad. Y esto se me sale del contexto del tema tributario con la que tú tienes como un hilo conductor. ¿Me estoy haciendo entender, Surley? sí, claro que sí. Entonces esa última te digo que no nos aporta demasiado. Cuando yo la leí, pues como te digo, sí, hay una gestión financiera, esa gestión financiera le apunta a la estrategia, hay que sacarle platica de alguna manera a la empresa para poder
digamos, ejecutar las estrategias de las empresas, pero realmente no veo pues como muy bien la relación propia que tiene que ver la competitividad con el tema tributario, a no ser de que me busques fichas bibliográficas que digan, bueno, si esta va a ser la estrategia, hay que cumplir con esta norma, si hay que cumplir con esta norma, hay que de alguna manera establecer elementos tributarios. Ahí sí, cierto, pero todavía no veo esa relación profundamente con esa última ficha bibliográfica, ¿correcto, Surley? Correcto. Entonces, ya para Verónica y para Surley, para Verónica necesito alrededor de otras 4 o 5 fichas bibliográficas en el tema financiero. Y Sí. para Surley necesito al menos otras 3 o 4 fichas bibliográficas, especialmente, mejor dicho, tienes que profundizar en el tema tributario para las pymes. Y consulta, por favor, fichas bibliográficas desde el punto de vista del concepto negativo, porque yo veo mucha relación con temas positivos. Entonces, ese tema negativo que realmente las pymes sí tienen el músculo financiero cuando ejercen sus ventas, y esas ventas realmente cuánto tienen que entregar de sus ventas desde el punto de vista tributario, qué normatividad actualmente hay en relación a las pymes, que yo tengo entendido que hoy en día las pymes tienen de alguna manera algunos beneficios, 0% en el tema del impuesto a la renta en el primer año, pasado 2 años creo que es como el 8% si no estoy mal, y así sucesivamente hasta llegar al 5.º año que es tarifa plena, y con la reforma tributaria nueva que llega entonces realmente cuál va a ser el impuesto a la renta. Esto va a favorecer o va a entorpecer el ejercicio de las operaciones de las pequeñas pymes, que son las que soportan de alguna manera la economía nacional. ¿Me estoy haciendo entender, Surley? Sí, señor. Bueno, entonces recuerden que necesitamos al menos mínimo 10 referencias bibliográficas para el ensayo. Entonces, para que vayan completando esas fichas bibliográficas, entonces, como te digo, te acepto las que tienes menos la última, a no ser de que busques una información que le dé un giro a esa última, ¿correcto? Correcto. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Natalia, Andrea. Natalia. Profe, un paréntesis, qué pena. Natalia Andrea Osa. ¿Qué onda, Natalia? No, la que habló fue otra compañera. Profe, yo, Verónica, qué pena, lo interrumpo un segundito. Usted está diciendo que 10 fichas bibliográficas, entonces con las que me está pidiendo ya empezaría a hacer el ensayo. Sí, o sea, con las que tienes ya podrías empezar, pero enseguida les digo ahora cómo, ¿listo? Listo, gracias, profe. Bueno, Natalia, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, tú hablas específicamente del e-commerce, todo el tema del ecosistema digital en Colombia, extraes muy buena información, hay unos indicadores muy interesantes, 62 y 59%. Esto es de Andrés Ramírez Pulido. Espero que tengas el link de donde sacaste esa información. Dices que estás de acuerdo con las plataformas digitales y en desacuerdo. Tenencia del mismo. Bueno, aquí hay cosas muy chéveres. Artículo, muy bien. El primero, bien. El segundo, una relación que hay entre el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. Aquí está el link, pero tan charro que no tienes el link del primero. Ah, sí, ya lo pillé, ya lo encontré. No. Listo, entonces acá está Mintix. Total. Porque necesitamos una reactivación económica y el e-commerce trae muchos beneficios para eso. También tienes muy buen argumento
en temas de indicadores, o sea que aprobada esa segunda. Muy bien. En la tercera, hablas de dos autores, una experiencia que tiene un sector textil, específicamente en comercio electrónico. También argumentas y citas. Tienes bueno, eso también está muy alineado. Entonces esa tercera, bien. La cuarta viene de una revista, viene del libro, de una base de datos del libro. Tiene dos autores, la relación que hay entre el e-commerce y la transformación digital. Muy bien, o sea que 4. Natalia. Sí, profe, son 4. Aprobadas. Lo mismo te pasa que a Verónica. No veo la relación con el tema de la gestión financiera. El e-commerce, ¿cuánta inversión requiere? Básicamente, esto apunta a que simplemente hablar abiertamente del e-commerce No. o queremos ligarlo a un ejercicio empresarial o qué Queremos quieres hacer. ligarlo, Carlos. El sábado, en este momentico que nos alcanzamos a reunir, tú me hiciste una sugerencia, era que yo tenía este título para el ensayo, Influencia del e-commerce en la rentabilidad de la empresa textil colombiana. Pero tú me indicaste que el e-commerce como enfocado en qué elemento, porque estaba muy amplio pues como tal el e-commerce, ¿cierto? Entonces como en qué tipo de elemento del e-commerce, plataformas, pues en desarrollo web, en muchas cosas que tienen como elemento, entonces que lo enfocara pues como en un elemento. Ahí Sí, en la bibliografía todavía no está la parte de la rentabilidad, porque pues sí, apenas estaba como entrando en el tema, pero sí está sí. enfocado, o sea, la idea mía es ponerlo como tal, en la influencia de esos elementos del e-commerce en la rentabilidad de la empresa textil. Sí, porque mira, yo te lo mencionaba el sábado porque, a ver, si yo soy una empresa XYZ y yo digo, bueno, estamos en la época del 4.0 y entonces alguien se preguntará, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál será el mejor camino? Entonces, me voy por estrategias de emailing, me voy por estrategias de landing page, me voy por un inbound marketing, me voy específicamente por redes sociales, ¿por dónde comienzo? Entonces tu ensayo tiene que estar enfocado allá porque estamos en el boom, pero no sabemos por dónde agarrar. Y cuando sabemos cuál es el camino, entonces cuánto nos cuesta. ¿Sí me hago entender, Natalia, o no? Sí. Entonces, por ahí es que quiero que desarrolles el ensayo, que digas que en ese ensayo tienes que manifestar, listo, hay un boom de estrategias comerciales, de mercadeo digital, pero las empresas hoy en día no saben cuál es el camino que se debe tomar. De por sí no hay una experticia ni son expertos en temas de mercado digital, que todavía estamos en el mercadeo tradicional y que solamente aquellas que tienen músculo financiero pueden contratar un outsourcing a través de una agencia de publicidad que básicamente les desarrolla toda la estructura en función de un portafolio de servicios y esas son las que verdaderamente tienen, digamos, un mejor impacto en la reactivación económica actualmente. Entonces, mira, aquí te estoy dando ideas de cómo realmente deberías de empezar como una pequeña redacción del ensayo, ¿correcto? Sí. ¿Estamos? Sí. Pero Bueno. entonces en la parte ya pues como el impacto como tal sobre la rentabilidad sí sería como ese enfoque que le damos en el tema del diplomado, o sea, esa parte sí está bien. Sí, claro, lo que pasa es que la otra parte, la otra cara de la moneda, Natalia, es que tú menciones, listo, esta es la estrategia,
Si esta es la estrategia, entonces ahora sí, miremos a ver si tenemos platica. Y si tenemos plática, ¿cuánta plática tenemos que gastar? Porque es que todo el tema publicitario, marketing digital, esa vaina es demasiado costosa. Realmente las empresas hoy en día tienen músculo financiero para verdaderamente establecer un paquete bien sabroso de marketing digital. Hacia allá es que debemos apuntar. ¿Estamos, Natalia? Sí, muchísimas Entonces gracias. tú me buscas, tú lo que tienes que buscar es información en ese sentido. Inconvenientes de las empresas, no podríamos hablar tanto de inconvenientes, yo me estoy imaginando como algo de inversiones necesarias que tienen que hacer las empresas en el montaje de un marketing digital. Entonces tú encuentras eso, ¿cierto? Sí, Y ya lo que haces es cruzar la información para que des tus opiniones, ¿correcto? sí, sí. Gracias. Natalia, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vámonos con Lizeth Vanegas. Hola, Carlos. Lizeth Vanessa. Ah, Vanessa, Upegui Serna. Sí, Listo. señor. Bueno. Señorita, tienes 4 fichas bibliográficas y tú quieres hablar de la planeación estratégica, ¿cierto? Sí, señor. Y esto versus las prácticas financieras, no en las pequeñas, sino en las medianas empresas, mejores prácticas financieras. Bueno, entonces acá tenemos empresa, prácticas, planeación. Muy bien, citas de López. La toma de decisiones, concluyes, aspectos en los que estás de acuerdo, muy bien. Mejor dicho, aquí hay aspectos en desacuerdo. Y ya haces tu reflexión. Entonces, muy bien, aquí está la primera. La segunda, perdón. Planeación estratégica, etapas ejecutadas pequeñas, ya le metiste las pequeñas y medianas empresas para optimizar la competitividad. Y esta segunda que tiene que ver con las mejores prácticas financieras. Lisette. Empresas de ejes actual, brindan empresas. Pregunta ahí, Lisette, ¿qué tiene que ver ahí esa competitividad con las mejores prácticas financieras? Carlos, es que lo había enfocado, era más que todo en la planeación estratégica. Sí, es que está bien. Pero tú no te puedes desligar mucho del tema financiero porque ese es el diplomado que estás haciendo. ¿Me hago entender? Sí. Esta segunda ficha nos puede servir para validar, sí, la planeación estratégica, pero no hay mucha relación ahí con el tema financiero. O sea, sé que no te la voy a desechar del todo, sino que parte de la información nos sirve para eso. Mira, por ejemplo, esta, la planeación estratégica y la contabilidad gerencial. Bueno, ahí hay ya una relación. Ese está muy bien, ¿cierto? Aquí no tenemos inconvenientes. Este está bien. No tienes aspectos en desacuerdo con el autor, o sea, de que de que estás totalmente de acuerdo con lo que dice el autor en esa ficha. Muy bien. Y la cuarta, formas básicas para establecer el cabal cumplimiento de las metas y objetivos. O sea que tú tienes
dos fichas que tienen una relación muy estrecha con el tema de la planeación estratégica y tienes otras dos donde hablas de la planeación estratégica en función del tema financiero. Uno con las mejores prácticas financieras y el otro con el tema contable. Entonces, fíjate que tienes 4, no vamos a desechar ninguna de las 4, me parece que las 4 están bien, solamente que las dos que tienen que ver con planeación estratégica nos sirven para el comienzo del ensayo hablando fuertemente de lo que es la planeación estratégica y su impacto. Y las otras dos las utilizamos al final para tener, digamos, esa relación entre lo que es imaginarse un futuro y además después de imaginarse un futuro, cuánta plática hay que invertirle a eso para poder llegar a esas metas. Entonces, no las desechemos, Lisette. Lo que sí es que necesitamos más información relacionada con el tema financiero porque ahí, digamos, nuestros jurados nos piden mucho ese tema, nos piden mucha relación. Entonces, para que no nos vayan a devolver el ensayo, o sea, hace que sigue investigando esa relación entre planeación estratégica y el tema financiero. ¿Correcto, Lisette? Correcto, Carlos, sí. Ya las otras que vaya realizando se van a ir enfocadas a eso. Bueno, pero el tema, mira, sugerencia, ubícame, tienes 4, ubícame al menos otras 2 o 3 en el tema de planeación estratégica y ubícame el resto, por ahí 4 en el tema financiero. ¿Estamos? Listo. Entonces serían 7, más o menos. Sí, más o menos. 3 y 4, 7. Y con estas otras 4 que tenemos serían 12. Ahí tendríamos una muy buena bibliografía para el desarrollo del ensayo. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias. Y el señor Cristian Martínez. Hola, buenas noches. Martínez. ¿Qué o Cristian? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos? Hermano, ¿usted está enfermo? No, ¿por qué? Ah, bueno, es que te escucho por allá lejos, como desanimado. No, No, no pasa nada. Bueno. negativo, todo bien. Cristian, tenés 4 fichas bibliográficas igual. También en el tema de planeación estratégica y la administración logística. Listo. Competitividad, red de valor, nodos y arcos, logística. Bueno, ese tema de países en desarrollo no es una palabra clave. Por favor, elimíname eso de esa ficha bibliográfica de la primera. Listo. Listo, crecimiento. Te pido un gran favor, Cristian. Genera un poco más de profundidad en el tema de las conclusiones. Necesito un poquito más de profundidad. O sea, eso quiere decir que, a ver, necesito, y esto es para todos, tienen que diferenciar ustedes entre lo que es una conclusión y una recomendación, porque en el ensayo se genera básicamente conclusiones. Una conclusión es una relación que hay específicamente entre el tema tratado y, entre comillas, los resultados investigados. Cuando digo que entre comillas los resultados investigados, es porque todo lo que se investigó debe generar una conclusión al final del ensayo. Entonces, y además de eso, los autores deben de tener una línea, deben de tener una cohesión, además de eso que deben de tener una estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cogí un autor y empecé a, digamos, hablar de ese autor en el ensayo, el siguiente autor debe tener de cierta manera una alineación con lo que dice el primero.
el tercero con lo que dice el segundo y el primero, el cuarto con lo que dice el tercero, el segundo y el primero. Así vamos generando un hilo conductor. Enseguida les explico un poquito más con profundidad este tema. Entonces, amigazo Cristian, por favor, conclúyeme un poquito más porque, digamos, hay una información muy resumida en esa conclusión. Debes generar un poquito más de contexto y verás que eso te va a ayudar en el tema del ensayo. Veo que no tienes aspectos en desacuerdo, pero si hay aspectos en acuerdo, pues te sugiero hacer un poco también más de análisis en el ejercicio. Y lo mismo en el tema de la reflexión personal. La reflexión personal para todos, básicamente la reflexión personal tiene que ver con las recomendaciones. Cuando ustedes leen una información, cuando ustedes realmente están interesados en un tema en específico, deben dar su opinión personal, su punto de vista, y este punto de vista no solamente es para mencionarlo, sino para describirlo y explicarlo. Mientras ustedes sean más explicativos, muchísimo mejor. Entonces, por favor, argumenta muchísimo mejor, Cristian, esa ficha bibliográfica porque la verdad hay una información allí un poco muy resumida. Lo mismo pasa con la ficha bibliográfica número 2, razones financieras de liquidez en la gestión de empresas. Ese título me parece buenísimo, hermano. Razones financieras de liquidez en la gestión empresarial para la toma de decisiones. En este tenemos cómo puede una compañía ser más competitiva en un país en vías de desarrollo. Te digo que la segunda ficha me está llamando mucho más la atención que la primera, porque la primera habla de planeación estratégica desde el punto de vista competitivo. En cambio, la segunda sí tiene, digamos, un contexto más hacia el tema financiero, como las razones financieras son varias, ¿cierto? Son muchísimas, son más o menos hay como 15 o 20 razones financieras. Entonces, en ese sentido, muy bacano que trates ese tema. No, sí, es que con respecto a la primera ficha, o sea, yo la verdad no tenía como ni idea de qué buscar. Y estaba era como buscando información, y de la segunda ficha en adelante me enfoqué más como en el tema de la gestión financiera para la toma de decisiones, pues como la importancia de ese tema para la toma de decisiones dentro de las empresas. Me parece muy chévere el temita, la verdad. Entonces, me gustaría que te enfocaras muchísimo más por ese lado. Esa segunda ficha me parece importantísima y que también la argumentes más. Es que estás siendo demasiado resumido al extraer la información. Y cuando te digo que te extiendas más es porque vas a necesitar esa información para poder construir el ensayo. Miren que el ensayo mínimamente son 8 páginas. Estas 8 páginas sin la bibliografía, sin el tema de la portada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, necesitamos que ustedes escriban 8 páginas entre lo que encontraron con los autores y lo que ustedes van a decir. Entonces, cuando ustedes son demasiado sucintos en la extracción de la información, a veces se me quedan cortos en los párrafos. Entonces, es importantísimo que sean un poquito más descriptivos. Cristian, mira, por ejemplo, esta gerencia financiera, una herramienta para una óptima toma de decisiones. Compa, le cuento, hermano, que la segunda y la tercera, bien, pero vuelvo e insisto, debe ser más descriptivo. Marco analítico de la gestión financiera en las pequeñas. Esta está también buenísima. Buenísima, y mira que en esa última, perdón, haces una referencia chévere de menos de 40 palabras, que eso es muy bueno para los ensayos. Entonces, en ese sentido, hermano,
La primera está dudosa. La primera está dudosa porque esa primera está muy enfocada hacia el tema de la administración y la logística. Entonces, ¿yo qué haría? Mocharía esa primera y complementaría al menos con unas 6 fichas bibliográficas más que estén relacionadas con esa temática de la gerencia financiera o de las razones financieras. ¿Correcto, Cristian? Correcto, Carlos. Bueno, hermano. Entonces, creo que ya pasamos por los que están presentes. Se me había olvidado mencionarles pues que 1000 disculpas por el tema del sábado. El sábado tuve un lío técnico, pero bueno, nuevamente podemos organizar para esta noche y darles estas recomendaciones. ¿Qué sigue? Sigue lo siguiente, chicos. A ver. Lo siguiente es que ustedes empiecen a construir desde ya su ensayo, ¿cierto? Entonces acá yo les voy a pasar a ustedes este documento, Guía para la escritura de ensayos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿O no? Profe, no. No, bueno, les voy a No. compartir pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Me avisan por favor cuando la estén viendo. Ahí, profe. Listo. Bueno. Esta es la guía, es una guía que me encontré muy buena para el tema de hacer ensayos. ¿La están viendo bien o no? Sí. Bueno, digamos que Sí, profe. es, digamos, la tabla de contenidos. Nos dice qué es un ensayo antes de empezar a escribir, la organización del ensayo, después de que se escribe. Esto ya es un tema informativo, ¿cierto? Y digamos que ciertamente le estamos apuntando al ensayo de investigación, ¿cierto? Para poder sacar un ensayo de investigación hay que hacer digamos casi que un trabajo de campo. Pero como no hacemos trabajo de campo, sino que ustedes están escuchando a una persona o a varias personas en el diplomado, con base en la información que ustedes tienen allá, van a tener que construir ese relato, esa prosa. Entonces, fíjense en lo que dice acá. Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento o una opinión. Listo. Yo ya les dije estructuralmente cuál va a ser la línea, ¿cierto? Algunos hablan de planeación estratégica, otros de gerencia financiera, otros hablan pues, de sus temáticas centrales. Ya les di las recomendaciones de caso. Cuando uno empieza a escribir un ensayo, jóvenes, uno lo que empieza es con sus ideas. Por eso allá claramente dice, es poner un escrito, un pensamiento, una opinión. Pero ojo, cuando uno comienza el ensayo, a pesar de que uno debe tener en cuenta una relación de una opinión sobre la temática, esa opinión de dónde sale, específicamente de la lectura que ustedes ya vienen haciendo en las fichas bibliográficas. Por eso cuando uno lee e interpreta la información, uno se va nutriendo de ideas para poder empezar a escribir. Bajo este contexto, ustedes lo primero que tienen que hacer es una introducción. Y recuerden que desde el punto de vista de trabajos de grado, cuando ustedes estaban presentando trabajos en otros cursos, esa introducción, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, qué resultados se esperan y hasta ahí, ¿cierto? En un trabajo. Pues básicamente en el ensayo la introducción casi que tiene la misma connotación. Yo quiero que ustedes, digamos, recuerden, o por lo menos mi recomendación es que
busquen en YouTube, por ejemplo, este programa que se llama Los Informantes, con María Elvira Arango, una señora monita, ella bonita. ¿Ella qué hace? Ella presenta 3 historias. Y a esas 3 historias, a cada una de ellas les hace una pequeña introducción del tema. De qué se va a tratar el tema, cuáles son las novedades, qué es lo que se ha hecho y qué ha quedado pendiente. Esa es la manera en cómo es que realmente ella hace la presentación de su programa. Cuando hace la introducción del tema, inmediatamente lo enlaza con algo que se llama el cuerpo. Entonces ya es todo el desarrollo de la historia, ¿cierto? Cuenta cómo pasaron, cuáles eran los antecedentes, cómo pasó la situación, quiénes han intervenido en el proceso, además de eso, qué se ha hecho, qué está por hacer, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones ustedes tienen que empezar a redactar su ensayo. Primero con una introducción, después con un desarrollo y al final se genera unas conclusiones. Ojo pues con lo que estoy diciendo. Unas conclusiones. No es una conclusión, sino unas. Pero básicamente toda la redacción es de corrido, es larga, ¿cierto? No hay títulos. A lo mejor podemos tener título introducción, pero no es el deber ser. El título es el título del ensayo. Y cuando uno empieza a redactar básicamente es esa introducción. Corrido viene el cuerpo y corrido vienen las conclusiones. Ese es el deber ser. ¿Vamos bien hasta ahí o no, jóvenes? Sí, correcto. Bueno, ahora es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Por eso he sido insistente hoy que ustedes se focalicen en un tema en específico. Razones financieras en las pequeñas empresas, la planeación estratégica y sus costos. No sé, ustedes para eso se tienen que focalizar. Todavía no es necesario que ustedes busquen un título, sino una temática. Y una cosa es la temática y la otra cosa es el título. Por eso es importante que cuando en la ficha bibliográfica ustedes colocan la idea central les va a dar a ustedes la temática del ensayo. Entonces, por eso se habla de prosa, que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Ustedes van a tener un foco y ustedes van a tener esa opinión personal, o sea, ese pensamiento y esa opinión en función de esa temática que ustedes seleccionen de esas 10 fichas bibliográficas. Ojalá que esas 10 fichas bibliográficas estén alineadas casi en el mismo tema, no en temas diferentes, porque fíjense que ahora cuando estaba haciendo las recomendaciones del caso, venga, es que planeación estratégica con competitividad, esto no tiene nada que ver con las otras fichas bibliográficas que se tienen. Siempre deben de tener una línea y esa línea básicamente es la que nos da la escritura inicial del ensayo. Se utiliza un tono formal. Deben evitarse temas de humor, sarcasmo, vocabulario coloquial y observaciones que verdaderamente son irrelevantes. Por eso, en las fichas bibliográficas hay un tema de desacuerdo y acuerdo, en qué estoy de acuerdo con el autor y en qué estoy en desacuerdo. Pero especialmente cuando hablamos de que estamos en desacuerdo, no podemos utilizar temas del sarcasmo, tampoco vocabulario coloquial, ni cosas que verdaderamente vengan al caso. Siempre vamos a escribir, ojalá en español, no vamos a utilizar el idioma inglés para nada, ¿cierto?
Y debemos tener presente el propósito fundamental del ensayo, cuál es el objetivo y la temática central. Vuelvo y reitero sobre ese tema. Entonces, fíjense en que cuando hablamos de contenido relevante es un tema actual, que esté bien documentado, total, que se hayan investigado al menos con otras personas que manifiesten qué es lo que están diciendo frente al tema. Y especialmente el uso correcto del lenguaje. Y cuando hablamos del uso correcto del lenguaje, puntos, comas, tildes, a pesar de que la Real Academia de la Lengua hoy en día dice que ya no son necesarias las tildes, pues en este caso sí vamos a utilizar tildes. Entonces este documento se los voy a pasar como para que lo lean. Ahora, antes de empezar, hacer una lista de ideas y una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenar por categorías. Por eso los mandé a hacer fichas bibliográficas, porque con la ficha bibliográfica lo que vamos a hacer es extraer esa información, llevarla a otro documento, que eso se convierta en párrafos y que el primer párrafo tenga coherencia con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Uno normalmente, ¿qué debe hacer? Pues tal vez lo que mencionan aquí, hacer un esbozo, un borrador que permita presentar todos los argumentos. Entonces vuelvo e insisto, uno comienza con la introducción, las ideas propias de nosotros sobre la temática propuesta. Entonces uno habla de la temática, qué piensa de esa temática, para dónde va, y tienen que pensar de alguna manera en el otro, en el que va a leer, o sea que uno tiene que empezar escribiendo en tercera persona, ¿cierto? Nada que es que yo, es que debemos, no, nada en primera persona, siempre en tercera persona. Entonces cuando les digo que debemos escribir ese borrador comienza con nuestras propias ideas. Si esas ideas las queremos argumentar con estudios de otros, entonces voy a mi ficha bibliográfica y si me acuerdo de mis fichas bibliográficas de un autor que está hablando específicamente de mis ideas, vengo y me traigo la información de ese autor, copio y pego en mi ensayo, referencio, coloco en lo que estoy desacuerdo o en desacuerdo con él y continúo con mis ideas, Después vengo y me traigo otro autor que argumente esa siguiente idea. Coloco las cosas que están en desacuerdo y así sucesivamente. Entonces, fíjense en que estoy hablando de una manera, digamos, algo resumida. Se comienza con la introducción. Entonces, miren que aquí el ensayo tiene 3 partes. Yo lo que les decía, primero la introducción, luego el desarrollo y por último las conclusiones. ¿Qué es la introducción? Entonces aquí dice que la introducción le indica al lector el propósito del escritor, o sea, cuál es su objetivo. Ustedes son los escritores. El acercamiento al tema, ustedes hacen un abrebocas en qué consiste el tema. Y la organización que sugiere el ensayo. O sea, sé que cuando hablamos de la organización de lo que sugiere el ensayo, es lo que yo les estoy diciendo. Ideas, soporte, desacuerdo en desacuerdo y continúo con la siguiente idea, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, el primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero cuidado, se trata de generar ideas sobre una pregunta en concreto y no sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo a una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí mismo. O sea, yo ni siquiera, muchachos, yo ni siquiera les voy a hacer a ustedes esas preguntas. Ustedes van a coger las fichas bibliográficas y las van a organizar. Con esta primera voy a empezar la introducción.
Con estas 3, 4, 5 voy a desarrollar el cuerpo. Y con las últimas voy a desarrollar las conclusiones. Pero con las conclusiones tengo que tener en cuenta tanto lo que desarrollé en la introducción como lo que desarrollé en el cuerpo, para poder tener un bien nutrido el ejercicio del ensayo. Entonces aquí hay como unas especies de preguntas que les pueden ayudar. Por ejemplo, describa el personaje principal del poema del Cid. Entonces, esa primera pregunta ustedes se la tendrían que hacer en otra perspectiva. Describa cuáles son las connotaciones de las razones financieras en las pequeñas empresas y con eso pueden empezar la introducción. Describa realmente qué es una planeación estratégica en las pequeñas empresas y con eso pueden empezar entonces ustedes una introducción. Pregunta 2, miren aquí, comparen los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. Entonces ustedes podrían coger 2 autores de las fichas bibliográficas y empezar a comparar sus tesis. Y cuando yo comparo sus tesis, yo puedo tener una idea central de qué voy a escribir haciendo ese punto de comparación. Entonces fíjense que estos son preguntas y aquí hay un ejercicio que les puede ayudar de cierta manera a seguir escribiendo. 2, el nudo y el cuerpo, ¿cierto? Nudo o cuerpo. Yo realmente no, a mí no me gustan esos nombres, simplemente yo les digo desarrollo del ensayo. Si el primero es la introducción, el segundo es el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene lugar el desarrollo de los aspectos que indicaron en la introducción, o sea, hace que en el cuerpo se amplía toda la información que se colocó en la introducción. Para yo poder ampliar esa información, yo tengo que traerme mis fichas bibliográficas, donde hay un desarrollo mucho más detallado frente a lo que yo enuncié en la introducción y abordarlo con muchísimo más profundidad. Y vuelve el mismo juego, mis ideas, argumento con otro, digo en qué estoy de acuerdo y en qué estoy en desacuerdo y así sucesivamente, pero de una manera muchísimo más amplia, con más, digamos, con más sustancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que es el cuerpo, chicos. ¿Qué necesito yo en estos momentos? ¿Qué necesito yo? 2 cosas. La primera, que ustedes completen la ficha bibliográfica, ¿sí o no? Según lo que les acabo de mencionar. Y 2, que al menos me monten la introducción de las temáticas. Y recuerden que 1 es la temática que ustedes cogieron por el lado administrativo y 2 es la temática que lo relaciona con el tema de la gestión financiera. Yo necesito esa introducción y esa introducción, pues, ¿qué les puedo decir yo? Esa introducción se puede llevar tanto media hoja como una hoja, pero eso lo deciden ustedes, no lo decido yo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser la próxima entrega? Las fichas bibliográficas que nos hacen falta y la introducción del ensayo. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces sí. Bueno. Sí, señor. Ahora, es necesario que ustedes, además de lo que les acabo de mencionar, ustedes sigan la estructura del ensayo que tienen allá como trabajo de grado, ¿cierto? Pues aquí yo les voy a pasar este documentico, como para que lo tengan como guía, ¿cierto? Pero ustedes tienen que abordar su ensayo específicamente en el formato legalizado para eso. Entonces, ustedes tienen que coger esta hojita donde dice parámetros para la escritura del ensayo. Todavía no me van a poner portada, tampoco me van a colocar un título. El título será lo último que ustedes me vayan a colocar en el ensayo. Hasta que no tengamos todo el ensayo, no le colocamos el título.
Tampoco me van a montar el resumen. El resumen no lo vamos a hacer hasta que no tengamos todo el ensayo. Lo que sí necesito es la introducción que les acabo de explicar. Dice que debe contener el 25% del contenido del artículo. Fíjense en que si son 8 páginas, estamos hablando que el 25%... Bueno, por ejemplo, el año pasado me presentaron ensayos aproximadamente de... Algunos me los presentaron de 10 y otros me los presentaron de 12 páginas. Aún así los envié y no hubo problema. Entonces a veces ustedes llegan y no es que encontramos tantos temas tan importantes que vimos que era muy necesario que llevaran las 10 páginas. Pero si son 8 páginas, el 25% de 8 páginas son 2. Tiene 2 hojas de introducción y yo les acabo de decir, si es media página de introducción o una página es válido. Se los estoy diciendo ¿por qué? Porque si es media o una página les quedan sino 7 páginas para desarrollar el resto. Se van a dar cuenta que a lo mejor se van a quedar cortos. Ustedes creerán que de pronto 7 páginas de ensayo es mucho, pero no. Se van a dar cuenta que a lo mejor les va a quedar faltando. Entonces necesito la introducción y aquí hay también unas indicaciones. Se enuncia la temática, se aborda el tema específico, se explican las tesis, afirmaciones centrales y la postura de ustedes, no de los autores. Se argumenta con respecto a la posición del autor y contraargumenta. Entonces aquí a lo mejor ustedes pueden utilizar 1 o 2 autores que apoyen la tesis y ustedes contraargumentan. ¿Qué es contraargumentar? Estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Citan algunas fuentes y establecen el alcance y el objetivo central del ensayo. Entonces, necesito solamente este pedazo. ¿Correcto o no correcto, chicos? Sí, profe, correcto. Bueno. Sí. Entonces, yo creería que hasta aquí sería nuestro encuentro. Sigan por... una última cosa. En este mes, finalizando este mes, debemos tener listas esas fichas bibliográficas y debemos tener listo el tema de la introducción. Este mes, estamos a 17. Razones, porque el mes que viene se van a dedicar a escribir el ensayo completamente. Recuerden que tenemos hasta el 25 de septiembre y ahí se nos fue todo. ¿Estamos? Profe, 30 de agosto. Sí, el 30 de agosto ustedes me estarían entregando fichas y la introducción. ¿Correcto? Carlos, ¿la grabación queda alojada dónde? La grabación me toca descargarla y subírselas allá por anuncios. Listo, gracias. ¿Listo? Profe, yo creo que usted lo había dicho en el encuentro anterior, pero no recuerdo. Esto tiene, por ejemplo, la primera entrega de las fichas tiene nota. No, eso no tiene nota. Todo después yo lo evalúo en conjunto y el ensayo final es el que tiene la nota. Listo, profe, ¿y al fin el ensayo final se pasa con 3 o con 3,5? El ensayo se pasa con 3,5. Listo, perfecto. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, se profe. cuidan.